no existe realmente en la Biblia la mención de una semana llamada Semana Santa, no existe. Sin embargo, a alguien tomó la idea, y no es mala idea, hacer una semana para recordar la última semana del Señor Jesucristo en su forma corporal física, como en su cuerpo humano, ¿sí? Porque eso es bíblico. El día domingo, que todos ustedes conocen, que se lo llama como el Domingo de Ramos, fue el día que Jesús entró a Jerusalén, y tomó ese nombre de Ramos porque la gente ponía palmas a lo que él entraba. Entonces, los que somos sub 60, ¿no es cierto?, hemos de recordar que la Semana Santa pues era mucho más respetada, por decirlo de alguna manera, que lo que es ahora. Yo me acuerdo incluso en la escuela, en vacaciones, nos daban desde el lunes vacaciones para poder, se supone, asistir a la iglesia. Y poco a poco pues se fue perdiendo esto, y todo esa cultura, por decirlo de alguna manera, hablando de la parte cultural, se ha venido yendo a menos. Pero no está por demás, o sea, no está por demás recordar este tiempo. El día domingo, Señor Jesucristo entra. El día lunes de la Semana Santa, Él sale al templo, va al templo, en el templo, y ahí es lo que ustedes recordarán que fue que hace lo que algunos llaman la purificación del templo, cuando se pone bravo el Señor Jesucristo y le grita a la gente y los manda votando y les dice: han hecho de mi casa una cueva de ladrones. El día martes empieza a ser evaluado. Eso es interesante, porque Él empieza a ser evaluado. Usted lea la Biblia, ahí está. Entonces le empezaron a hacer preguntas, porque la Biblia dice que Él es el Cordero, y cuando el Cordero era sacrificado, el Cordero tenía que ser perfecto y sin mancha. Y desde el día martes y miércoles Él es evaluado. Si usted lee atentamente, ¿en qué momento es evaluado? Cuando le empiezan a hacer preguntas. Empezaron a preguntarle cosas para ver cómo respondía. Ahí es cuando sale esa frase famosa de: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Le preguntaban si es justo dar tributo. Le preguntaban acerca de la resurrección, y en fin le hicieron, al menos se reconoce en esa semana, 3 preguntas. Y en todas nunca falló. Entonces la gente lo único que decía: esto es justo, este es un justo, no hay otra manera. Pilato también termina, y eso lo podemos ver el día de mañana, en el viernes, diciendo: este es un justo. Pero en esos días en que Él es evaluado, llega un momento cumbre de toda la historia del Señor Jesucristo, de este momento, que es el jueves, a partir de las 3 de la tarde. O sea, un día jueves como hoy, un jueves en la historia, ¿no es cierto? No tiene que ser necesariamente en abril ni marzo, pero fue un jueves. Un jueves 3 de la tarde el Señor Jesucristo decide hacer lo que nosotros conocemos actualmente como la Santa Cena. O sea, fue un jueves, eso estamos más que seguros. Fue un jueves, no fue jueves cultural, era jueves, ¿sí? Entonces, ese día el Señor Jesucristo instaura la Santa Cena. Ustedes conocen esta parte: parte el pan, dice: tomad mi cuerpo, por vosotros es partido, tomad el vino, que es mi sangre. Luego sale de ese lugar y se dirige al Getsemaní. En ese momento también en la Santa Cena, usted debe recordar que dijo: uno que está aquí en la mesa va a ser el que me traicione. Entonces Judas, ¿no es cierto?, empezó desde ese momento, porque dice la Biblia que Satanás entró en el corazón de Judas, y de ahí él sale al huerto de Getsemaní, y creo que todos recordamos, lo hemos visto en películas, Jesucristo orando, y Jesucristo haciendo una oración que la hemos mencionado más de una vez. En esa oración Jesucristo, y no solamente eso, sino que cuando se lleva a Pedro, a Juan, a sus amigos más íntimos, de los 12 tenía 3 que eran los más íntimos, entonces se lleva a sus 3 amigos, a los demás los deja a cierta distancia y dice: vengan conmigo ustedes 3, y a ellos también les deja a cierta distancia, les digo: quédense aquí, orad, porque el tiempo está cerca, y se aleja aproximadamente unos 7 metros y empieza a orar. Y ahí es cuando todos recordamos esta oración que él dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es interesante porque Jesús entendió la respuesta, Y ahora sí vamos a la Biblia en Juan capítulo 18, versículo 11, Juan 18, 11. Entiende claramente que la respuesta fue no.
de parte de su Padre. En Juan capítulo 18, versículo 11, la palabra del Señor dice: Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Sí se acuerda de esa parte? ¿No es cierto? Ya estaban en Getsemaní, ¿no es cierto? Estuvieron orando, Jesús estaba orando: Señor, pasa de mí esta copa. Se acercó a sus discípulos, los encontró dormidos y les dijo: ¿no habéis podido velar conmigo al menos una hora? Y se regresó nuevamente a orar. Lucas dice que su sudor era como gotas de sangre. Regresa nuevamente donde sus amigos, y sus amigos otra vez durmiendo, y dijo: ya, despiértense porque ya viene el que me entrega. Y venía Judas. Y cuando Judas viene y besa, sí, y hay un mensaje muy bonito que me acuerdo que compartió Brian acerca del beso de Judas, debe estar por ahí grabado. Lo besa a su amigo, y Jesús en ninguna parte se hace a un lado, recibe el beso, y Jesús le dice: amigo, le dice a Judas. Entonces recibe el beso, no se hace loco, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros no hubiésemos virado la cara, ¿no es cierto? Si sabes que el que te traiciona está ahí, ¿no es cierto? Solo acuérdese de su esposo, ¿no? ¿Ah? Entonces, les recibe el beso, y todo esto, y en un momento dado, Pedro saca la espada, ¿no es cierto? Saca su espada Pedro, que era el impulsivo y socotroco, le quiere dar a Malco, así se llama, Malco, al siervo, y le va volando la oreja, ¡pah! ¿No es cierto? Entonces hay dos motivos por qué vuela la oreja. Uno, porque le atinó a la cabeza, le apuntó a la cabeza. Segundo, porque él era pescador, no era soldado. Entonces lo que menos podía era usar la espada, así que lo único que pudo fue volarle la oreja. Y ahí es cuando Jesús toma la oreja, pero le dice esto a Pedro. Y aquí uno comprende cómo Jesús entendió que la respuesta a la oración que le había pedido era negativa. Dice: Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Hace rato le decía: Señor, si es posible, quita esta copa, aparte esta copa, hazla a un lado, Señor. Incluso hay dos oraciones que a mí me conmueven, dos relatos que están en Juan y Marcos, si la memoria no me falla. En una parte le dices: Padre, yo conozco que todo lo puedes. O sea, todo lo puedes. Él estaba diciendo, o sea, para ti no es imposible quitar esta copa. Y en otro relato del Evangelio dice: Padre, yo sé que no hay nada imposible para ti. Sin embargo, aquí Jesús, en este versículo, él acepta que Dios, su Padre, le dijo: no, lo que me estás pidiendo, no, rotundamente. Porque aquí él dice: la copa que mi Padre ha preparado, ¿no la he de beber? Cierre sus ojos un ratico ahí. Padre precioso que estás en el cielo, gracias, Señor, por esta noche, gracias por permitirnos recordar ese momento precioso que tú viviste, Señor. ¿Por qué es precioso, Padre? Porque nos enseñaste, Señor Jesucristo, que tú tuviste angustia, tuviste tristeza igual que todo ser humano, Señor, y por eso eres capaz de comprendernos en nuestras angustias, en nuestros dolores, en nuestros llantos, en nuestro sentir que a veces todo está perdido, Señor. Por eso eres capaz de comprendernos al 100% cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos perdidos, cuando sentimos que aparentemente no hay ninguna salida, Señor de gloria. Y tú nos mostraste en aquella noche de un jueves, en la noche, Señor, que uno puede ir al Padre y pedir lo que uno quiere, Señor. Pero también tú nos mostraste, Señor, que la voluntad del Padre es siempre superior a cualquier voluntad que nosotros tengamos, Señor. Por lo tanto, Señor, en esta noche queremos agradecerte por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a enseñarnos tanto, Señor. En una sola semana, Señor, tú nos enseñaste miles de cosas. En una sola noche, Señor, nos enseñas cientos de cosas, porque tu sabiduría es insondable, Señor. Gracias, Dios. Espíritu Santo, gracias por estar en este lugar. Gracias por acompañarnos, Espíritu de Dios. Gracias. Muéstranos en tu palabra lo que debemos aprender, Señor. Gracias, bendito Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me parece interesante esto del Señor Jesucristo. Dice: hay una copa que mi Padre ha preparado. La pregunta es: ¿desde cuándo preparó esta copa? Y la verdad es que esta copa fue preparado miles de años antes. Y hoy quiero topar, antes de no meterme en Getsemaní, sino irme
a miles de años antes de esta escena con Jesucristo aceptando la copa. Vámonos a Éxodo capítulo 17, versículo 6. Ahí está una referencia de por qué Jesús tenía que tomar esa copa. Entonces empieza el asunto. Hay referencias bíblicas en Génesis. Es decir, en Génesis ya Dios estaba planeando, y lo invito mañana a las 10 de la madrugada aquí. Estoy bien con la fe. Ahora, ¿no es cierto? 10 de la madrugada. Sí, 10 de la madrugada mañana, mi hermano precioso. Sí, no venga comiendo fanesca, come después, pero en su casa, tranquilo. Sí. Entonces, mañana vamos a ver la conclusión del tema de hoy con las 7 palabras. Pero desde Génesis ya hay esa referencia de que Jesús tenía que tomar esa copa, es decir, padecer lo que tenía que padecer. Y aquí está una de las referencias bíblicas. Dice Éxodo 17:6 dice: he aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Todos, creo que la mayoría, no sé si lo prepararon para mañana, Byron, no sé, ni es indirecta para que lo prepares, pero no sé. Cristo es la peña de Oreb que está mañana, ¿cierto? Esta es la referencia. Es un himno, bueno, ahora ya lo han hecho en salsa, en bachata, en vallenato. No lo he escuchado en reggaetón ni en perreo, pero lo han hecho. Ese es uno de los que más lo han cambiado, lo han hecho, pero fue un himno. Cuando inició fue un himno. Sí, era más suave, más ceremonioso. Pero Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Y es por esto. ¿Qué es lo que estaba pasando? Escucha esto. ¿Qué es lo que estaba pasando? O sea, aquí es la referencia. Esta peña de Oreb es interesante porque Moisés no entra a la tierra prometida porque se equivoca con la peña de Oreb. Por eso es súper importante. Porque acuérdense que cuando ya Dios dijo, bueno, señores, van a cruzar el Jordán y van a entrar a la tierra prometida. Pero Moisés, tú no vas a entrar. Hombre perfecto delante de Dios, hablaba acá, pero tú te quedas. Y todos coinciden que el error de Moisés fue frente a la peña de Oreb. Ese fue su error, frente a la peña de Oreb. Entonces, en la peña de Oreb, Moisés tuvo dos cara a cara con la peña de Oreb. Ojo acá. No es que estás hablando con alguien que no sabía. De hecho, Moisés era un profeta reconocido. Entonces, eso le hacía más peso a lo que él hizo. En el primer encuentro con la peña de Oreb, que es esta, es cuando Dios le dice, cuando dice, aquí yo estaré delante de ti, que dice este versículo, está hablando Dios con Moisés. Le dice, yo estaré delante de ti sobre la peña de Oreb y golpearás la peña. Aquí sí le dice, golpea la peña. ¿Para qué? Para que salgan aguas. Porque ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Cuál era la condición del pueblo? Vámonos a Éxodo 17:2, un versículo más atrás o 4 atrás. Para irme haciendo entender, dejemos ahí, ya me voy a hacer entender. Espero hacerme entender. Dice, cuando iban caminando por el desierto, llegó un momento que dice, y altercó, diga altercó. ¿Qué es altercó? Altercar, dijeron, sí, pelear, ¿no es cierto? Pelear. Altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué peleas conmigo? ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró. El pueblo tuvo sed, diga murmuró. Dice, contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? A nosotros, a nuestros hijos y al pobre Mishiringato que está aquí también. ¿No es cierto? Mis ganados. Ahora, ven acá, ¿cuál era la condición del pueblo? La condición del pueblo era que estaba en una necesidad evidente, tenía una necesidad. Necesitaba algo. ¿Qué necesitaba el pueblo? ¿Por qué necesitaba agua el pueblo? Porque tenía sed. Venga acá. Esto es interesante, mis hermanos, porque teniendo una necesidad, cuando tú tienes y cuando yo tengo una necesidad, que es imposible de solventar, porque eso es lo que ellos miraban. Estoy en el desierto, aquí no hay agua en ninguna parte, ni una tienda, no hay un Supermax. ¿A dónde nos trajo este loco? ¿A dónde nos trajo este loco? Tengo una necesidad. Yo una vez le contaba alguna vez
A los hermanos de Vergel, muchos saludos, ellos saben conectarse a veces en vivo, otras veces luego. Pero cuando íbamos a Vergel había que caminar. Eran 7 a 15 horas de camino a visitar la iglesia. Y los jóvenes nos íbamos a visitar. Me acuerdo que ahora es pastor, el pastor Miguel Avilés, ahora es pastor el pastor Leonardo Calva. Con ellos nos íbamos a visitar al Vergel. Y un día, la primera vez que fuimos, y me acuerdo que yo tenía alrededor de 14, 15 años, no hace mucho. Oiga, y teníamos que salir como a las 6 de la mañana para llegar más o menos, 7 horas de camino. A las 6:30 llegó un peladito de unos 11 años, con un burro, el peladito. Dice, ¿ustedes son los hermanos de Loja? Sí, nosotros somos. Dice mi papá, el hermano Vicente, también saludos para el hermano Vicente, me mandó a verlos a ustedes, para ayudarles. ¿Y tú viniste solo? Sí. ¿No? Bueno, no solo, con el burro. Entonces, ¿y a qué hora saliste? Hace unas 4 horas. ¿En serio? Entonces todo el mundo, desde el pastor Miguel Avilés, pastor Leonardo Calva, todos ellos, y algunos más, no, pues si este pelado, ¿no es cierto? Este mocosito de 11 años caminó, pues, que no vas a caminar nosotros, hombre. Pero a alguien se le ocurrió la idea más inteligente, que después dijimos que es la idea más tonta que hubo, pero en ese momento sonaba inteligente, ¿sí? Dijo, pero hagamos lo más fácil. Como todavía no hemos desayunado, tomémonos nuestro tiempo para desayunar y mandemos las mochilas con el burro. Así que amontonamos al pobre burro de 10 mochilas. El joven no hizo ningún problema, dijo, me voy, listo, entonces los esperamos allá, perfecto, gracias, y nos fuimos a buscar dónde comer. Nos fuimos a buscar dónde comer, y cuando estábamos ahí todos tranquilos, nadie, excepto el hermano, porque todavía es cristiano, Euclides Pacheco, fue el único que se le había ocurrido dejar una cantimplora a la mano. Es que los demás estábamos tan seguros que íbamos a desayunar 8 de la mañana, 3 horas al mediodía y ya estábamos almorzando en el Vergel. Oiga, y empezamos a caminar. Jesucito santo, una cuesta, después la otra, dijimos, ya llegamos, no, todavía falta otra montaña. Y esa era, hermano lindo, como subía el Churiculapo, pero por la parte de acá abajo, por donde te botas. Oiga, mi hermano lindo, y no damos. Y ya empezó a agarrarnos la sed. A las 12 del día, recién coronamos la primera montaña. Nos acostamos así, sedientos. Y cuando con Euclides, por algún motivo, nos fuimos más allá, cuando él saca la cantimplora. ¿Quieren agua? Todos le asaltamos al pobre Euclides. Después no nos dimos cuenta que había de dejarle al dueño un poquito. Oiga, y se acabó el agua. Segunda montaña. Hermano lindo, eran 6 de la tarde y todavía no llegamos al Vergel. Sin agua. En el camino, antes de las 6, porque todavía un poquito claro, todavía estaba claro, todavía de día, todavía se veía, nos encontramos un árbol de toronjas. Las toronjas estaban verdes, pero era tal nuestra sed que las abrimos y las chupábamos, pero nos sentamos. Siquiera cada uno se comió 5 toronjas, mi hermano. Así con... ¡Ah! ¡Qué rico volver a vivir! Bueno, no quiero hacerle largo el cuento, pero terminamos llegando 8 de la noche al Vergel. Ya habían salido a buscarnos porque decían ya, lojanos bobos se perdieron en la montaña. ¿Sí? Entonces estaban buscándonos ya había salido un escuadrón a buscarnos ya. Pero llegamos 8 de la noche ya. Pero al otro día, bueno, después de 2 días, cuando salíamos del Vergel, ya con la experiencia, ¿no es cierto? Y el burro se quedó con nosotros. Burro, vos no te vas sin mí. Cuando salimos, vimos las toronjas y se nos ocurrió probar. Amargas, agrias, ácidas, verdes. Y nosotros dijimos, ¿cómo es que pudimos beber esto? Y la única manera que explicar eso era por la necesidad de líquido que teníamos. Yo después de mucho tiempo leí en noticias, por ejemplo, que un pescador acá en Manabí
se había quedado en alta mar y él había empezado a beber, no el agua de mar porque te hace vomitar, muy inteligentemente, aunque suene feo, había empezado a orinar y a beber su propia orina. Y eso lo salvó. Entonces, si tú le preguntas a este pescador si en sus 4 cabales haría orinoterapia, no, ni con cálculos, no, nada. Entonces, pero con la necesidad, acuérdese también de los señores de este equipo de Argentina, que se quedó hay una película de eso, un avión se queda en los Andes, no tenían nada que comer, hasta que el jefe del equipo, uno del grupo, dijo, lo único que podemos comer es la piel de los cadáveres. Hay una película, es de la vida real, y él tuvo que desenterrar a sus propios compañeros de equipo muertos y empezaron a cortar pedazos de carne de los cadáveres y comer, y gracias a eso sobrevivieron. No me acuerdo cuál es el número, te mentiría si te digo el número, pero sobrevivieron personas porque empezaron a comer a los cadáveres de sus propios amigos. En la desesperación, mis hermanos preciosos, uno puede hacer cualquier cosa. Recientemente, no te vayas tan lejos, un globo, no sé cuántos vieron esa noticia, pero un globo, la gente que se dedica a volar en globo, un globo se incendió, se escapó el gas y empezó a quemarse en el aire. Y estaba una mamá con su hija. En la desesperación, cogió a la hija y se lanzó desde esa altura. Cuando uno tiene una necesidad que es poderosa, mis hermanos preciosos, uno es capaz de hacer cualquier locura. Pero a veces, mis hermanos, nosotros, tú y yo, hemos tenido necesidades como este pueblo, y cuando esa necesidad es imposible de solventar, origina en nosotros frustración, ira, enojo. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido cuando estamos con hambre y no hay nada que comer y te pones bravo porque no hay nada que comer en la casa? ¿Ah? Tú llegas a la casa, ¿qué hay de comer? Nada. Y empieza Hulk a salir por dentro. ¿Sí? Se va el Espíritu Santo y empieza a salir de acá. ¿Sí? Entonces, esa frustración, esas cosas que llevan a la gente a hacer cosas locas, como que te digo, esto de botarse de ese nivel, esto de comer cadáveres, es esa frustración que tienes y que te lleva a hacer cosas. Aquí el pueblo de Israel tenía una frustración porque estaba con sed, estaba en medio del desierto y él no miraba ninguna salida. Dice, no tengo salida. ¿Y qué es lo único que se le ocurrió? Este Moisés es terrible. ¿Qué? Tablas de la ley, tablas de la ley. Pero si Moisés habla con Dios, ay, me importa a mí que esté hablando con Dios, yo estoy con sed. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Oye, pero si Dios dividió el mar, ¿qué me importa a mí el mar? Hay que se vaya a bañar. Yo tengo ahorita sed. ¿Y qué quiero? Agua. Y Moisés salía y le decía, Dios te bendiga. ¿Qué Dios te bendiga? Ni que Dios te bendiga, quiero agua. Cuando estamos frustrados, mis hermanos preciosos, y no tenemos cómo solventar esa frustración de esa necesidad, eso genera en nosotros básicamente un estado de enojo, de ira, impotencia porque no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, me enojo con Dios, me enojo con el pastor, me enojo con mi hermano, me enojo con mi esposa y estoy enojado todo el tiempo. Entonces mira lo que dice, a qué punto llegó la situación, no era algo sencillo. Éxodo 17, versículo 4. No es que era una bronquita así nomás de enojo de novios, una peleita de novios porque, cuelga tú, no, yo primero, no. Dice, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo de aquí? Es decir, falta un poquito. ¿Se ha visto ese meme que sale? Estoy así de ser apedreado. Estoy así de que me apedré. Porque esa era la frustración. No solo era que hablaron mal de Moisés, sino que Moisés ya sintió que el pueblo estaba cogiendo piedras para apedrearlos. Él ya sintió que su vida estaba corriendo peligro. Porque seguramente ya la murmuración no solamente fue mira, ¿para qué me trajiste? A lo mejor ya le dijeron, oye, ¿qué te pasa? La cosa estaba seria. Entonces, en esa frustración, mis hermanos preciosos, en esa frustración, la respuesta de Dios viene y llega. Versículo que dice lo que leímos hace rato, ¿no? Éxodo 17:6. Llega esa respuesta. He aquí, yo estaré delante de ti sobre la peña de Oreb.
y golpearás la peña. Diga golpear. Diga golpear. Ahora golpea con un codito al de al lado. Diga, despierta que tú que duermes. Sí, sí. Despierta tú que duermes. Sí. Había que golpear la peña para que salga el agua para satisfacer la necesidad del pueblo. Ahora, esta peña, mis hermanos, decíamos, se refiere a Jesucristo. Vamos. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 4. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 10, versículo 4. Y todos, hablando del pueblo de Israel, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? Cristo. Éxodo dice, golpea la roca. ¿Quién era la roca? ¿Quién era la roca? ¿Y qué tenía que hacer Moisés? Golpearla. ¿Para qué? Para que salga agua y satisfaga la necesidad del pueblo. Jesús es la roca y tiene hoy jueves en la noche iniciar el proceso de ser golpeado para que salga agua y satisfaga todas nuestras necesidades. Todo lo que tienes frustrado ahí, cuando tú sientes que estás solo, que no te aman, cuando sientes que eres un caso perdido, cuando sientes que no puedes hacer bien las cosas, cuando sientes que todo está mal, sintiéndote en ese estado, el único que puede satisfacer esa sed que tienes es Cristo. Pero para poder hacer eso, Cristo tuvo que ser golpeado, como la peña de Oreb. Mira lo que dice el versículo Juan, capítulo 7, versículo 38. Juan 7, 38. Juan 7, 38. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué cosa? Ríos de agua viva. ¿A qué se refiere? Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Tenía que ser golpeado. Vengan acá, quiero que capte este mensaje. En Éxodo tienes la peña, un pueblo frustrado, un pueblo con altercado, un pueblo con necesidad. Tenía que ser saciado. ¿Cómo? Solamente con golpeando la peña, no había otra manera. Y cuando golpeó la peña, salió agua. Viene el Nuevo Testamento y me dice, Jesús era la peña. ¿Y el agua quién era? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Porque dice, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir. ¿Cómo fue golpeado Jesús? La Biblia da testimonio. Juan capítulo 20, versículo 19. Juan 20, 19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, eso ya es luego, no estamos hablando del jueves, aquí ya estamos hablando del domingo, me salto un poco al domingo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y se apareció en medio, y les dijo, Shalom, paz a vosotros. Versículo 20, siga. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró, ¿qué dice? Las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, Shalom, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Venga acá. Se aparece Jesús con las marcas de haber sido golpeado. Mira mi mano, mira mi costado. La peña estaba abierta. Y ahora les dice, recibid el Espíritu Santo. El agua estaba brotando.
toda necesidad que tú tengas en tu vida, la respuesta es que te acerques a la peña de Horeb y bebas del Espíritu de Dios. Ahí está. Ese es el punto. Ahora, ese es interesante. ¿Por qué? Porque igual que Moisés, nosotros corremos un grande riesgo. Porque yo te decía, Moisés se topó 2 veces con la peña. En esta que le dijo golpea la peña y una segunda ocasión. Números capítulo 20, versículo 8. Dígale a su vecino, ya faltan 20 versículos, tranquilo. Números 28. Números 28. Dice, toma la vara. Le vuelve a decir a Moisés, toma la vara. Reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Dice golpead. ¿Qué dice? Hablad a la peña a vista de ellos y ella dará su agua y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a todos sus esposos. ¿Ah? A todos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ok? Listo. Entonces, venga acá. ¿Qué hizo Moisés? Números 20:10. Y reunieron Moisés y Aarón y a la congregación, como dijo, delante de la peña. Y les dijo, oíd ahora rebeldes, contumaces, ¿no es cierto? Inicuos, insensatos, que también diría Moisés. ¿Se da cuenta que ahora parece que Moisés es el enojado? ¿Ahora Moisés es el bravo? No sé si se fijó en eso. Pero cuando le dijo golpea la peña, el pueblo era el bravo, enojado. Pero ahora Dios le dice, háblale a la peña. Él viene y a diferencia de la vez pasada cuando Moisés decía, me van a matar estos, acá Moisés se para con toda la hazaña y alevosía, bola de rebeldes. Como que él estaba enojado ahora. ¿Y qué dice? Os hemos de hacer salir agua de esta peña, que dice, os hemos. Porque ella estaba con Moisés, con Aarón, Moisés y Aarón. Ya no le dio la gloria a Dios, si usted se da cuenta. Aquí dice, os hemos nosotros, mi Aaroncito y yo. ¿Ah? Bola de rebeldes incircuncisos. ¿Os hemos? Y no faltó alguno que le dijo, hágale mijín. ¿Y qué hizo? Él le hizo. Versículo 11. Y mira lo que dice, me encanta cómo la palabra dice. Entonces alzó, diga alzó. Alzó Moisés su mano y golpeó la peña. ¿Cuántas veces? 2 veces. ¿Y qué salieron? Aguas. ¿Qué tenía que hacer Moisés ahora? Hablarle. Tenía que hablarle. ¿Y sabe por qué? Porque el sacrificio de Jesucristo es una sola vez y para siempre. No podemos volver a crucificar a Jesucristo. Ese fue el error de Moisés. Mancilló la muerte de Jesús. Y se llenó de orgullo. Os hemos, mi hermano y yo, así como lo hemos hecho tantas veces. ¿No se acuerdan que yo les dividí el mar? El maná es por mí. Por mí están vivos, porque yo me quedé 40 noches y 40 días arriba hablando con el Jesús, no con el Jehová. ¿Ah? ¿Os hemos? Entonces se da la vuelta, y me encanta esa palabra que ponen ahí. No dice golpeó, sino dice alzó su mano. Alzó su mano. Porque pudo haber puesto aquí el Espíritu Santo, inspirando al mismo Moisés, pudo haberle dicho y golpeó la peña. Pero me hace notar esa parte. Alzó su mano. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han encontrado con alguien, usualmente un hijo, que pueda que alce la mano? Pregúnteles a mis hijos qué les pasaba si al menos llegaban a alzar la mano. Esa noche dormían colgados los pulgares en el tendedero de ropa.
Ni siquiera te atrevas a alzarle la mano a tu papá ni a tu mamá. Jamás. Aquí dice claramente que alzó su mano, se atrevió a ser soberbio contra Jesús, que era y es la roca. ¿Y sabe dónde está la parte grave para nosotros? Porque así como nosotros necesitamos acercarnos a Jesucristo para beber, también somos capaces de alzar nuestra mano y mancillar lo que Jesús hizo. Hebreos, capítulo 10, versículo 12. Hebreos 10, 12. Pero Cristo, dice, mira lo que dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, ¿cuántas veces tenía que ser golpeada la roca? Una sola vez, en una sola ocasión. ¿Cuánto le dio Moisés? 2, eso sí, 2 le aplicó Moisés. Pero si usted ve la primera vez, golpéala a la roca. Una sola vez, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Versículo 26, en el mismo capítulo. Porque si pecáramos voluntariamente, eso fue lo que pasó con Moisés, en pleno uso de sus facultades, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Moisés golpeó la roca por segunda ocasión cuando no tenía que hacerlo. Mancilló, dice, alzó su mano. Alzar la mano es un acto de atrevimiento. Hoy veíamos con mi esposa, no sé si fue en esta semana, pero vimos un acto de atrevimiento. Nunca lo hubiésemos pensado en los tiempos cuando uno estaba en la escuela, jamás. Una madre de familia le agarra de la cabeza a una profesora y le empieza, pero a zurcir con la cabeza ahí. ¿Eso cuándo? O sea, alzarle la mano al profesor. No sé cuántos somos sub 60 aquí, pero cuando los sub 60, nosotros conocimos el pizarrón, ¿cómo es? La tiza voladora, el borrador volador. Vos estabas mirando hacia la ventana cuando ¡pah! El tizazo. Aguanta, ¿qué pasó? Sí, vino la iluminación en ese rato, ¿no es cierto? Así era, el reglazo. ¿Qué para levantarle la mano a un profesor? Si alguien levantaba la mano en aquellos tiempos a su profesor, era un acto de rebeldía, un acto de atrevimiento, era alguien soberbio, era alguien que no merecía ningún tipo de respeto. Esto fue lo que hizo Moisés. Moisés levantó su mano contra la peña de Oreb. Por eso dice aquí, si pecamos voluntariamente, mis hermanos, cuando ya tengo pleno conocimiento de la verdad, siempre se meten en problemas con esto. Una cosa, mis hermanos, nuevamente repito, una cosa es caer, porque la palabra de Dios dice que si 7 veces cae el justo. Una cosa es que se me chispotee, porque todavía estoy en ese proceso, porque no somos perfectos, estamos en ese proceso de ser santificados y perfectos. Estamos en ese proceso. ¿Cuándo vamos a ser perfectos? Cuando venga Jesucristo por segunda vez. Pero en ese proceso vamos caminando a ese proceso, a la paciencia, a contestar con palabras suaves. Pero en ese proceso una cosa es que se me chispotee, por decir como al estilo del Chavo, y otra cosa es que en mi pleno uso de mis 5 facultades y mis 5 sentidos, yo cometo un pecado. Eso es otro cantar. Con toda la rebeldía del caso, ahí yo estoy levantando la mano. Y dice, y ya no queda más sacrificio, ya no hay más perdón. ¿Qué le pasó a Moisés? Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque fuiste soberbio el día de la peña. ¿Se quedó? Versículo 28, mismo capítulo. Dice, versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Así era, irremisiblemente, así era la ley. Mira lo que dice el 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto
en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Afrenta al Espíritu de gracia. Todo, profeta y todo, miraba a Dios cara a cara, grandes cosas a través de él, pero se equivocó en una sola cosa, en levantar su mano de la manera más soberbia y dura contra la peña. ¿Y qué es lo que hizo? Afrentó al Espíritu Santo. Aquí dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare, el que alzare su mano deliberadamente, voluntariamente, en sus 5 sentidos? Y en ese momento dice, cuando yo hago las cosas de esa manera tan voluntaria, tan, por decirlo, disculpe la palabra, de pronto hasta cínica, yo tengo por inmunda la sangre de Cristo. Y ya no tengo más remedio. Por eso es que una tipología, no fue blasfemia. Algunos dicen que sí, yo considero que no. Pero se acercó, Moisés se acercó, estuvo así. Así como estuvo así de ser apedreado, estuvo así de blasfemar contra el Espíritu Santo. A un pasito, porque aquí dice, afrenta al Espíritu de gracia. Mis hermanos preciosos, un día como hoy, un jueves por la noche, el Señor Jesucristo declara lo que dijimos en Juan 18:11. Y vamos terminando esto, mis hermanos. Aterricemos este avión. Juan 18:11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que me ha dado el Padre, ¿no le de beber? Jesús estaba diciendo, ¿acaso no tengo que ser golpeado para que el agua brote y beban todos los sedientos? Es lo que estaba diciendo aquí. ¿Acaso no tengo que ser maltratado para que el agua brote y puedan beber todos los sedientos? Pero ojo acá, podemos ser como el Moisés de la primera ocasión y acercarnos a la peña de Oreb, y que esa peña de Oreb, a través del Espíritu Santo, sacie todas nuestras frustraciones, todas nuestras iras, enojos, sentimientos de soledad, todas esas cosas que tenemos acá adentro. Nos acercamos a la peña de Oreb y somos lavados, limpiados y saciados. Yo puedo preguntarte hoy, como siempre hacemos acá sabemos decir, ¿cuántos tienen hambre? Yo puedo decirte hoy, ¿tienes sed? ¿De qué tienes sed? El único que puede saciar esa sed es Dios. Cristo, la peña de Oreb, tuvo que ser golpeada y el agua salió. Y cuando vimos ahí, Cristo dijo, aquí están los huecos, aquí están las heridas, he sido golpeado, ahora reciban el Espíritu Santo, porque el agua está brotando. Pero ¿cuál es nuestro riesgo? Que seamos como el segundo Moisés o la segunda parte de Moisés, que habiendo sido lavados, habiendo sido purificados, levantemos nuestra mano contra la peña nuevamente. Levantemos nuestra mano con la peña nuevamente. Por eso, mis hermanos, es que nosotros necesitamos día tras día entrar con toda la humildad, acercarnos a la peña y decir, Señor, hoy más que nunca necesito ser lavado y necesito ser saciado, porque hoy la regué, Señor. Porque si yo empiezo a llenarme de orgullo, a darle la espalda a la peña, estoy alzando mi mano y poniendo como inmundo al sacrificio de Cristo, a la peña que brotó. Por eso es que Jesús conocía esto. Él sabía que la humanidad necesita que la peña esté abierta y que su espíritu esté dispuesto para todos. Por eso dijo, yo sí voy a beber la copa que mi Padre me tiene preparada, porque yo soy la peña de Oreb que sacia toda sed. Eso es lo que él sabía. Pero ahora nuestra parte es la segunda. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Me acerco a ser saciado y Dios no lo permita? ¿O somos como el segundo Moisés,
alzando nuestra mano contra la peña de Oreb. Moisés no entró a la tierra prometida. No vaya a ser, mis hermanos, que nosotros estemos mancillando la sangre de Cristo y no nos encontremos en el cielo. ¿Cómo se va a encontrar usted? Imagínese que usted llega al cielo y dice, ¿y el pastor? No sé. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Si Moisés se quedó de la tierra prometida, tengamos cuidado. Jesús, el día de mañana, cumple ese proceso de ser golpeado como la peña de Oreb. Cumple todo el proceso. Y mañana te voy a hacer notar una ironía que pasó en la cruz. Pero hoy yo quiero pedirte que te acerques a la peña de Oreb para que sacie cualquier sed que tú tengas. Eso que tienes frustrado, eso que te llena de enojo cuando no te salen las cosas, eso que te tiene que no puedes hacerlo, acércate a la peña. Acuérdate del pueblo de Israel. Se frustró porque no podía saciar una necesidad. Y te invito a que no tengas por inmunda la sangre de Cristo, alzando tu mano en contra de esa peña, en pleno conocimiento de que Él es tu Redentor y tu Salvador.